Dios les bendiga en esta hora. Quiero darles la bienvenida a todas las iglesias y ministros de nuestra sección aquí en Los Cabos, y le damos la bienvenida a este seminario que nos va a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a tener la participación de 3 de nuestros pastores de la sección, así es de que yo les invito para que los podamos escuchar con todo detenimiento. La primera participación está a cargo del pastor José Antonio Montoya Álvarez. La segunda participación está a cargo de Cristi Solís, y la tercera participación está a cargo de su servidor Julián Maciel. Así es de que yo les invito para que con buen ánimo escuchemos la palabra del Señor en este tema tan importante que son los dones del Espíritu Santo. Pero para comenzar, yo quiero que todos unidos podamos invocar el nombre del Señor y pedir su bendición sobre este seminario de la sección. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por cada una de las congregaciones y misiones que han tenido a bien conectarse para escuchar este seminario a través de 3 plenarias sobre los dones del Espíritu Santo. Pedimos, amado Espíritu de Dios, que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer, que nos des la unción y la gracia para trazar bien la Escritura y que podamos transmitir verdades espirituales que bendigan a tu pueblo. Amado Espíritu Santo, toma control de este seminario y que todo lo que vamos a hacer sea para la gloria tuya, en el nombre precioso de Jesús, a quien damos honor y gloria por siempre. Primero vamos a entrar con una alabanza y luego van a entrar cada uno de los expositores, y después de esto terminaremos el seminario. Dios les bendiga, y les dejo con mi primer participación, que es un canto de alabanza al Señor, y seguido comienza el pastor José Antonio Montoya. Dios les bendiga y continuamos. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué le parece si en este día agradecemos a nuestro Dios y entonamos una alabanza y adoración para Él, y le pedimos que sea su Espíritu Santo visitando nuestros hogares? Amén. Acompáñenos. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios. Acompáñenos desde sus hogares. Que
y bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas y bienvenido, Espíritu. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Vamos a decirle al Espíritu Santo que es bienvenido a nuestros hogares. Desde su hogar levante sus manos al cielo. Dígale al Señor, bienvenido y bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido y hoy rendimos coronas a tus pies. Eres bienvenido, Señor Jesús. Te adoramos a ti, Dios. Hoy hablaremos de los dones del Espíritu Santo y seguramente alguna vez tú has recibido un regalo. Y si te dan un regalo, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, lo primero que haces es que tú lo destapas, lo abres y empiezas a disfrutarlo. Descubres qué viene adentro de este regalo para ti. Sería absurdo que recibiendo tú un regalo lo rechazaras y no lo disfrutaras. Así son los dones del Espíritu Santo que Dios tiene para nosotros. Son regalos que Dios nos ha entregado. Dios tiene muchos regalos para ti y que son de bendición primeramente para ti, pero también Dios quiere que tú los uses para que sean de bendición también para los demás, para que puedas disfrutarlos, y Dios quiere hacerte de bendición cuando nosotros ponemos en práctica y usamos los dones que Dios nos ha regalado. Efesios 4:8 dice la Biblia: y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, es algo que recibes gratuitamente, es algo por lo cual tú no has trabajado, pero que también puedes disfrutar. Todos hemos recibido regalos de parte de Dios para nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero vamos a ver ahora cuáles son esos regalos que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y estos son los dones espirituales, que son dados a los creyentes bautizados con el Espíritu Santo de una forma sobrenatural a personas específicas en situaciones específicas. El Espíritu Santo entonces nos ha entregado regalos y que son para nuestra vida los dones sobrenaturales con los cuales Dios ha equipado a la iglesia. Para tratar de comprender un poco mejor en cuáles son los dones del Espíritu Santo, ¿a qué lo haré semejante? Bueno, semejante es a una caja de herramientas que nosotros podemos ubicar físicamente, como esta que yo tengo aquí en mi mano y que les estoy mostrando. Una caja de herramientas. Aquí vienen todo el equipo que el Señor nos ha entregado por medio del Espíritu Santo. Son aquellos dones del Espíritu Santo o los dones espirituales que Dios ha entregado a la iglesia, con los cuales Dios nos ha equipado. Por eso dice 1 Corintios 12, del 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu, y dice la Biblia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. De una manera sencilla y objetiva les he mostrado algunas herramientas que pueden incluirse en esta caja y que de alguna manera nos ayudan a comprender
que se usan, son diferentes herramientas y que tienen un uso diferente para diferentes cosas. Se clasifican en 3 grupos: dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Dentro de los dones de revelación está palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Dentro de los dones de poder se encuentran la fe, los dones de sanidades y hacer milagros. En la clasificación de los dones de inspiración encontramos la profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero ¿cómo puedo yo disfrutar de estos regalos o estas herramientas que Dios ha entregado a la iglesia, con la cual he equipado al cuerpo de Cristo? Primero, no los ignores, porque son tus regalos que Dios te ha entregado. Interésate en saber cómo funcionan. Primera de Corintios 12 inicia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Debemos tenerlos presentes. Segundo, recuerda que son para edificación. La palabra edificar y provecho se encuentra 8 veces en Primera de Corintios en relación con la operación de los dones espirituales que ya mencioné. También en el capítulo 14, versículo 26 dice: cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y lo tercero, tenemos que ser de bendición a la iglesia, ejercitando los dones. Un don que no se usa, que no se ministra y que no se ejerce, no produce ningún efecto ni tiene ningún valor. Eso es lógico. La Biblia dice: a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y la palabra manifestación tiene que ver con que es una prueba de la genuinidad de ese don que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Por cuanto se manifiesta y se usa y se da a conocer. Es evidente. Es decir, que la manifestación de un don sobrenatural es una evidencia externa porque se da a conocer. Los dones, entonces, podemos concluir que son una bendición cuando operan de acuerdo a la palabra de Dios. Usa los dones que Dios te dio. Tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. Sé de bendición a los demás. Comparte tus regalos. A continuación, sabremos cómo operan. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes. Estamos dentro de lo que es nuestra reunión, congreso de sección, y bueno, con el tema del Espíritu Santo. A mí me corresponde hablar precisamente acerca de los dones del Espíritu Santo y en qué consisten. El tiempo es breve, pero quiero ir directamente a la palabra y compartirle lo que he preparado en este momento para que seamos edificados cada una de las iglesias y cada uno de los creyentes que conformamos las mismas. Su servidor, José Antonio Montoya, estoy para servirle en todo tiempo y en todo momento, y agradezco a Dios que se nos permita a través de estos medios impartir esta palabra. Hablemos precisamente y específicamente de lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero a partir del versículo 4 viene algo bien interesante y bien importante para cada uno de nosotros. Dice el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
y a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es algo maravilloso. Hablar de los dones del Espíritu Santo y en qué consisten, mi hermano, nos habla precisamente de la funcionalidad que cada uno de nosotros como creyentes podemos tener al poder dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que a todos nos es dado precisamente por gracia a través del Espíritu Santo algún don o algún ministerio. Eso es lo que nos dice la palabra. De tal manera que nosotros cuando vamos a los dones, no solamente vamos a encontrar Corintios, sino también Efesios y Romanos, aunque en esta hora nos enfocaremos más a los 9 dones de Corintios, que son los que más podemos enfocar en una funcionalidad práctica para todo creyente. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, porque ciertamente el ignorar acerca de los dones nos limita como cristianos, de tal manera que tenemos que aprender que hay dones, que hay operaciones, que hay milagros, que hay señales, y todo esto tiene que ver precisamente con el poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para dar testimonio, para dar a conocer que Él es real, para ministrar a la necesidad según la haya en cada persona o en cada creyente. Y los dones, mi hermano, son ciertamente herramientas o instrumentos de acción del Espíritu Santo sobre nosotros y a través de nosotros, de tal manera que Dios te quiere usar a ti, hermano, Dios te quiere usar a ti, hermana, Dios te quiere usar a ti, joven, jovencita, de una manera maravillosa y poderosa. Por eso Él te otorgó dones. Al momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador, somos receptores de la gracia divina, primeramente para salvación. Él nos salva, nos perdona, nos limpia y nos hace sus hijos. Pero seguidamente, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, el Espíritu Santo viene y nos da dones para que nosotros podamos ejercitarlos para provecho de la iglesia. Y obviamente, mi hermano, somos bendecidos y ministrados los unos a los otros a través de ellos. Veamos el carácter y la función de los dones. Los dones los podemos catalogar básicamente en 3 aspectos muy importantes. Esta división no rigurosamente puede ser la misma según lo que podamos aplicar, pero en una generalidad muchos teólogos y muchos maestros coinciden precisamente en la misma aplicación de estos aspectos o de estas divisiones de los dones del Espíritu Santo. Los dones de palabra o del habla. Están los dones de revelación y están los dones de habilidad o de obra. Al momento de poder clasificar los dones, podemos también tener áreas específicas de acción y de función. Cuando nosotros hablamos de los dones de palabra o de habla, estamos hablando de dones como el don de lenguas, la interpretación de lenguas o la profecía. Dentro de los dones de revelación tenemos la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Tenemos los de habilidad o los de obra. Los dones de habilidad o los dones de obra son don de fe, sanidades y milagros. Qué fácil poder ubicar de grupos de 3 en 3. Ahora, esto es algo maravilloso porque Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros vamos al original, hay 2 palabras en hebreo que precisamente refieren a los dones en cada una de estas funciones y tienen que ver con lo práctico espiritual que ministra a la iglesia, al creyente, al que tiene fe, pero también están los dones que ministran al inconverso, que dan testimonio del poder de Dios, que dan testimonio de lo que Dios puede hacer y ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Vamos a contemplar los dones de palabra. Vamos a ubicar el don de lenguas, interpretación de lenguas y el de profecía. Estos dones se desarrollan en el creyente como el Espíritu Santo da y guía. El Espíritu Santo va a guiar a cada creyente que tiene estos dones que le fueron dados o le fue dado por medio del Espíritu Santo y son para testimonio grupal o público. Cuando hablamos de grupal, estamos hablando de la iglesia primordialmente,
del grupo de creyentes, cuando nos reunimos en la iglesia, cuando estamos en el altar familiar, cuando estamos en un grupo de célula. Bueno, ahí es precisamente donde el Espíritu Santo nos va a guiar para poder fluir a través de estos dones y ministrar conforme a la necesidad del grupo de personas o de cada persona por medio de estos dones. Pero también son dones para ministrar en público, de tal manera que son testimonio. Y el apóstol Pablo nos lo refiere en el capítulo 14 de Corintios, cuando habla acerca del don de lenguas, y dice, bueno, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero necesitamos ser prudentes, porque las personas que escuchan las lenguas, dice, van a escuchar en testimonio lo que Dios está haciendo y lo que Dios dice. Pero entonces tiene que fluir también el don de interpretación de lenguas. Porque si el indocto o la persona que visita o el inconverso, el que no ha creído, llega y escucha el hablar en lenguas, entonces se preguntará, bueno, ¿qué está diciendo? Sabemos que las lenguas tienen que ver con los idiomas, los dialectos que hay en este mundo. Y de una manera sobrenatural el Espíritu Santo permite que haya creyentes que al momento incluso de recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablemos en otras lenguas. Hablemos en otro idioma, hablemos en un dialecto, hablemos lenguas que tienen significado, pero que muchas veces nosotros no conocemos. Cuando se trata de poder dar testimonio para personas que no han conocido a Jesús, que no han reconocido a Dios como Señor y Salvador, mi hermano, el don de lenguas o las palabras que fluyen a través de las lenguas, quizás en su momento pueden crear una incógnita, una interrogante. Pero cuando viene la interpretación de lenguas, ellos pueden dar testimonio de que se ha dado a conocer algo. Ahora, yo he sido testigo de cómo gente que habla cierto idioma y que no es un idioma muy común, de repente se quedan impactados y se acercan a alguna persona y le preguntan, ¿tú hablas chino mandarín? No, para nada. ¿Por qué? Es que ahorita yo acabo de escuchar que hablaste chino mandarín. No sé chino mandarín. Es que, ¿y de qué se trata esto? Y es ahí cuando nosotros podemos dar testimonio de que Dios nos guía a través de este don para dar testimonio, porque Dios habla directamente a las personas en el idioma que se está manejando. Ahora, estos dones, mi hermano, son para ministrar dentro de la iglesia en un conocimiento de lo que Dios tiene acerca del corazón de los hijos. Si hablamos de las lenguas de primera instancia, déjeme decirle que las lenguas son también parte de la promesa y del bautismo del Espíritu Santo. Es ahí cuando nosotros también podemos experimentar de alguna manera cómo podemos subir, así lo voy a mencionar, de nivel espiritual cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que recibimos poder, que recibimos autoridad. Y bueno, esto también nos abre la expectativa y el conocimiento de cómo Dios obra, de cómo Dios conoce lo más profundo del corazón del ser humano. De tal manera que nos va a revelar ciertamente a través de las lenguas, a través de la interpretación y a través de la profecía, un mensaje que lleva un enfoque bien claro en cuanto a objetivo. La profecía, la interpretación de lenguas, las lenguas interpretadas o que fluyen como un mensaje a la iglesia, tienen como línea primordial edificar, exhortar y consolar. Esto se da más en el contexto de la iglesia y aunque puede ser testimonio para personas que no conocen a Dios, fluye más internamente en el contexto de la familia en Cristo, de la iglesia en Cristo. Y mi hermano, bueno, cuando hablamos en lenguas dentro del servicio y levantamos las manos, créalo, sentimos la presencia de Dios. Pero hay quienes son ministrados a través de las lenguas porque hay gente que va a entender lo que otra persona está diciendo. Y si usted dice, bueno, es que yo no entiendo nada, dice el apóstol Pablo, si tú quieres conocer, pídele a Dios la interpretación, el cual la dará. Quiere decir, mi hermano, que todos podemos orar específicamente y pedir a Dios que nos dé interpretación de lenguas. Y el Espíritu Santo, que es el que da esta capacidad, podrá abrir nuestro entendimiento y podrá ministrar conforme a nuestra necesidad dentro del conocimiento al saber qué es lo que otra persona está diciendo o declarando. Si hablamos más específicamente de la profecía, estamos hablando de ese don bíblico
que incluso vino y reposó por medio del Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, el Espíritu de Jehová, Jehová mismo que es Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo, dice, venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, y luego, inspirados por el Espíritu de Dios, levantaban la voz y daban a conocer un mensaje para exhortar, para edificar, para poder consolar al pueblo de Israel. Muchas veces este mensaje era un mensaje fuerte, confrontativo, exhortativo. Muchas veces era un mensaje de amor, de consuelo, de confianza. Y muchas veces era un mensaje instructor, de instrucción. ¿Saben qué? Si te arrepientes, si te vuelves a mis caminos, si vuelves a hacer lo que está establecido en la ley, en los mandamientos, entonces tú vas a ser especial tesoro para mí. Entonces yo voy a derrotar a tus enemigos. Entonces yo te voy a guardar de toda situación difícil. Mi hermano, estos dones de palabra tienen que ver mucho precisamente con el desarrollo del creyente en el contexto iglesia, y aunque hay testimonio para el inconverso, se desarrolla mucho más entre el pueblo cristiano. Están después los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Estos a mí me encantan. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritus. Estos son los dones que el Espíritu Santo da y guía para dar a conocer situaciones o dar a conocer datos claves y poder ministrar a la necesidad del creyente o incluso del inconverso. Estamos hablando de una información revelada por Dios, donde muchas veces nadie sabe, nadie conoce más que la persona y Dios que conoce el corazón. Cuando hablamos de la palabra de ciencia, estamos hablando de una palabra revelada al instante. Cuando Dios te invita o te lleva a orar por una persona y tú comienzas a orar por esta persona y empiezas a darle gracias a Dios y le pides, Señor, toca su corazón, mira su necesidad, ministrale conforme a necesidad, y de repente el Espíritu Santo te revela una situación de vida en esta persona, te revela alguna atadura, te revela algún pecado, te revela alguna petición que hay en el corazón del hermano, de la hermana, y el Espíritu Santo te impulsa a darlo a conocer. El Espíritu de Dios me revela, hermano, que usted tiene algo oculto en su corazón y que le está estorbando para poder fluir con toda libertad. Hermano, el Espíritu de Dios me revela que usted ya ha sido perdonado y que usted le clama una y otra vez por el perdón y Dios ya le perdonó y Dios le dice que reciba ese perdón, que acepte el perdón y que rechace las mentiras del diablo. ¿Qué palabras tan más poderosas podemos declarar guiados por el Espíritu Santo a través de estos dones? Ahora, son dones que Dios da no a todos los creyentes. Dice que Él reparte como Él quiere a cada uno. De tal manera que unos tienen don de palabra de sabiduría, otros tienen don de palabra de ciencia, otros tienen discernimiento de espíritus, otros tienen don de fe, etc. Pero cuando hablamos de los dones de revelación, estamos hablando de esos dones donde Dios muestra de una manera sobrenatural a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para ministrar a las personas. La palabra de sabiduría fluye cuando viene incluso esa palabra de Dios o la palabra escrita de Dios a nuestra mente para aplicarlo a la necesidad de una persona. Esto fluye mucho a través de la oración en el altar. Cuando nosotros estamos orando en el altar, muchas veces oramos pidiéndole al Señor que tome control de la necesidad que hay en el hermano, en la hermana. Y yo creo firmemente que cuando empezamos a imponer las manos y empezamos a interceder por la persona, muchas veces fluye palabra de sabiduría. Señor, bendice a mi hermano, bendícele en los proyectos que tiene. ¿Cuáles proyectos? Bueno, no solamente Dios te está revelando que hay proyectos en la vida del hermano, sino que Dios está dando una palabra a través de ti. Muchas veces, hermano, no alcanzamos a distinguir la palabra de sabiduría porque no hemos puesto atención o no hemos prestado atención debidamente. Pero si nosotros, de acuerdo a lo que oramos, meditamos un poquito, muchas veces vamos a entrar en razón. ¿Por qué oré de esa manera?
Y la respuesta es porque el Espíritu Santo nos guía para orar como conviene, como es necesario. En este contexto, la palabra de sabiduría viene como un refrigerio espiritual, porque ciertamente la palabra de Dios en sabiduría fluye a través de nuestra boca para bendecir la vida de un hermano, de una familia, de una congregación. Y esto, mi hermano, es maravilloso, porque la palabra de ciencia nos revela alguna situación, algo que estorba, algo que está sucediendo tanto espiritual como humano en la vida de la persona. La palabra de sabiduría viene como una palabra para confortar, para guiar, para afirmar las promesas de Dios, para declarar lo que Dios está contemplando en nuestras vidas y que nosotros ciertamente le hemos expuesto al Señor y que el Señor ya conoce nuestra necesidad. Pero también está la palabra de discernimiento, el don de discernimiento de espíritus. Es cuando el Espíritu Santo te revela, hermano, hermana. Y cuando hablamos de este don es cuando el Espíritu Santo te revela si algo proviene de Dios. Y esto puede ser una palabra, puede ser una persona, puede ser un mensaje, puede ser alguna situación que se está viviendo en torno a la iglesia. Regularmente quienes tienen don de discernimiento de espíritu son personas muy sensibles y al momento de ver a una persona incluso a veces pueden confundir, así como que, ay, esta persona no me cae, como que siento que esta persona no es sincera, como que esta persona trae mucho engaño en su persona, en su ser, algo trae que no me gusta. Ahora, no estamos hablando de sospecha, no estamos hablando de actitud de carácter. Estamos hablando de que el Espíritu Santo nos pone una alerta. Cuando hay discernimiento de espíritu, regularmente también el Espíritu de Dios nos pone en alerta para interceder. Alguien podría decir, yo una vez le dije al pastor que esa persona que vino a predicar aquella ocasión, que no era de Dios, que yo sentía que estaba mal, que no sé por qué lo invitó, pero hasta allí, y no necesariamente es discernimiento de espíritus, porque el discernimiento de espíritus se viene también a darnos la pauta para interceder, para cubrir. Ahora, cuando Dios revela a través del discernimiento que algo no es de Dios, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría o nos dé ciencia, conocimiento de la palabra, para poder ministrar en ese contexto. Hermano, también le quiero compartir sobre los dones de habilidad o de obra. Están el don de fe, está el don de sanidades y está el don de milagros. Este es el tercer aspecto, la tercera división de los dones que le estoy contemplando. Estamos viendo los dones de palabra, los dones de revelación y los dones de habilidad o de obra. El don de fe, mi hermano, hay un ejemplo clarísimo para el don de fe. Viene en un instante sobre la vida de la persona, sobre la vida del creyente, para declarar o para accionar en fe, confiando en que Dios hará conforme a la necesidad o conforme a lo que requerimos, ya sea personal, familiar o incluso a nivel grupal como iglesia. Les voy a poner un ejemplo en el contexto del don de fe. Está la mujer que padecía el flujo de sangre. La mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. ¿Qué fue lo que fluyó en la vida de esta mujer? Fluyó el don de fe. Esta mujer creyó en Jesús, que él podía sanarle, pero todavía más allá fue inspirada por el Espíritu de Dios para poder determinar qué hacer, y conforme a lo que ella iba a hacer, ella también iba a recibir. Esta mujer había estado padeciendo 18 años flujo de sangre, estaba débil, había gastado todo su dinero, estaba muy decaída físicamente, pero hace un esfuerzo increíble para llegar a Jesús, tocar su manto, y al momento de tocar su manto, ella recibe sanidad. ¿Qué es lo que dice la palabra inmediatamente? Que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo se asombra y se alborota incluso, y hasta Pedro dice, Señor, hay mucha multitud, hay mucha gente, muchos te aprietan, muchos te tocan. ¿A qué te refieres? Jesús dice, alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. El don de fe
llevó a esta mujer a accionar de tal manera que recibe el milagro que requería, la sanidad que requería, y Jesús da testimonio de ella. Y dice, mujer, tu fe es grande, vete en paz. Cuando hablamos de sanidades, creo que son de los milagros y hechos sobrenaturales más vistos dentro de la iglesia y dentro del contexto incluso social genérico. Porque vemos cómo Jesús sana leprosos, levanta paralíticos, da vista a los ciegos, restaura de alguna manera a hombres con una mano seca y en fin, un sinfín de personas sanas en el contexto. El don de sanidad, mi hermano, o dones de sanidad, porque incluso es en plural, actúan de tal manera que no solamente actúan como don, sino también actúan como respaldo a la predicación de la palabra. De tal manera que cuando nosotros accionamos en fe, creyéndole a Dios conforme a su palabra y oramos por un enfermo, dice la palabra que de acuerdo a nuestra oración el enfermo sanará. Cuando fluye el don de sanidad, incluso todavía vamos más allá, porque no solamente estamos hablando del respaldo de la palabra, estamos hablando de la necesidad al momento, tanto de cristianos como de no cristianos. Es más, se da mucho más todavía en los no cristianos. Porque llega un momento en el cual hay gente que recibe sanidad de parte de Dios porque oramos por ellos, porque intercedemos por ellos, porque clamamos a distancia por ellos y fluye la sanidad. Pero no necesariamente esa gente se acerca a Cristo. No necesariamente ya entregaron su corazón al Señor, sino que a final de cuentas ellos se quedan en una incógnita. Es por eso que nosotros tenemos que dar el mensaje de salvación después de una obra tan maravillosa como esta. Y está el don de milagros. El don de milagros, mi hermano, mire, hay dos ejemplos clarísimos en la palabra para este efecto. Hablar de milagros es hablar de lo sobrenatural. Cómo Dios obra en lo sobrenatural. Dice la palabra que estaba en la barca, se levantó una tempestad, los discípulos pensaban, nos vamos a ahogar, vamos a morir, despiertan al maestro. Señor, que perecemos. Jesús inmediatamente dice que se levantó, reprendió a la mar y reprendió al viento, y dice que el viento cesó y la mar se hizo una gran bonanza. La gente de la barca, los discípulos se quedaron asombrados. ¿Quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? Fluyó el don de milagros. Pero no solamente podemos verlo allí, vemos cuando levantó a Lázaro, un muerto después de 4 días, ya sepultado, se levanta con la palabra de autoridad que Jesús declara, Lázaro, ven fuera. Cuando una mujer va a enterrar a su hijo, una mujer que era viuda, dice la palabra que Jesús fue conmovido en su corazón, mandó parar la procesión, tocó el féretro donde venía el joven y el joven recobró la vida. Estos son milagros sobrenaturales que no vemos continuamente, que no vemos a cada rato, pero que debiéramos de verlos de acuerdo a la necesidad y también de acuerdo a nuestra fe. Los dones son para edificar a la iglesia. Cada uno de estos dones son para edificar a la iglesia, de manera que si somos sensibles, el Espíritu Santo nos usará y nos guiará en cada uno de ellos para ministrar a la necesidad del hermano, para ministrar a la necesidad de la gente que aún no le conoce. Todos tienen dones y todos tienen ministerios. Un día Dios nos llamará a cuentas y nos preguntará por lo que nos dio. Y nosotros como siervos podremos venir y decirle, Señor, aquí está lo que me diste, el resultado, el fruto, la ganancia es tanta, y el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mi hermano, procuremos fluir en los dones, que los dones fluyan en nosotros para bendición los unos de los otros, para administración conforme a la necesidad, para testimonio a los que no le conocen al Señor, para que Dios, mi hermano, se glorifique en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Permítame orar y de esta manera terminamos. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están contemplando ciertamente este programa que tenemos a nivel seccional, que en este congreso, donde el enfoque es el Espíritu Santo, podamos nosotros, mi hermano,
podamos, Señor, fluir, y mis hermanos, en los dones y ministerios que tú nos das. Permítenos ser sensibles, permítenos ser obedientes y ser un instrumento de gloria en tus manos para bendición de muchos. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y bueno, sigamos adelante con este programa que tenemos de Congreso del Espíritu Santo, sección sur, y Dios les bendiga. Bendiciones, continuamos con nuestro seminario sobre los dones del Espíritu Santo y ya mi esposa comentó el tema que sigue: cómo operan los dones del Espíritu Santo en el creyente dentro de la iglesia. Usaremos como base el capítulo 12 de la carta primera a los Corintios y yo de manera introductoria menciono el versículo número 1 que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir que el Señor desea que nosotros sepamos no solamente cuáles son, en qué consisten, sino también cómo operan en la iglesia, cómo operan en el creyente. Quiero comentar que una de las necesidades más grandes que la iglesia enfrenta en la actualidad es la de ser llenos del Espíritu Santo, bautizados, llenos con el Espíritu Santo. Y la otra es no ignorar acerca de los dones espirituales. Este tema para muchos es un tema nuevo. Quiera Dios y a partir de ahora puedan estudiarse, puedan mencionarse en las prédicas, en las enseñanzas, en las diferentes congregaciones, y que también tú te puedas interesar en la persona del Espíritu Santo y te puedas interesar en los dones, en las manifestaciones de Él mismo. Propiamente, si hablamos acerca de los dones o manifestaciones del Espíritu Santo, es urgente que nosotros comprendamos cómo operan y desde luego es urgente que los veamos en acción en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Lo primero que yo quiero mencionar es la base para la operación de los dones en la iglesia. Lo primero que quiero mencionar es que los dones del Espíritu son del Espíritu. Esto es, le pertenecen exclusivamente al Espíritu Santo y de nadie más. Ningún creyente puede decir que los posee. Se manifiestan a través de nosotros los creyentes, pero son administrados 100% por la persona del Espíritu Santo. A veces escuchamos algunas expresiones en algunos predicadores, en algunos siervos, en algunos creyentes que dicen: es que yo tengo dones, el don de la sanidad. Bueno, quizá el hermano quiere decir que Dios le usa para orar por los enfermos y que estos sanen, pero eso al don o a la manifestación de dones de sanidades es diferente. El versículo número 7 de Primera de Corintios 12 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que podemos fluir en los dones del Espíritu Santo para edificar la vida de la iglesia, para edificar la vida de los hermanos. Lo segundo en esta línea es que los dones son de carácter sobrenatural y operan a voluntad del Espíritu Santo. Poco tiene que ver con la capacidad o los méritos humanos. Obviamente que aquí cuando hablamos de méritos humanos, aquí no hablamos del testimonio personal del creyente. Ese es un tema aparte. Lo que quiero decir es que alguien puede recibir, ejemplo, palabra de conocimiento, y tal conocimiento o tal manifestación no tiene que ver con que sea una persona preparada, titulada o aversada, sino que 100% tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo en esa línea. Cuando hablamos de la palabra de conocimiento, por ejemplo, como manifestación del Espíritu, es el don sobrenatural dado a un creyente bautizado con el Espíritu Santo, donde le es dado parte del conocimiento infinito que Dios tiene y le es compartido a esta persona o a este instrumento y le es dado por el poder del Espíritu Santo.
Tal conocimiento acerca de personas, acerca de lugares, acerca de circunstancias que solo Dios conoce y nadie más. Y nada tiene que ver con el conocimiento intelectual de la persona o qué tan preparada secularmente esté la persona o el creyente o qué tan versada sea. Todo es dado por el poder del Espíritu Santo. Es un ejemplo sobre la palabra de conocimiento. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Lo tercero es que las manifestaciones, estoy hablando de poner una base para la operación de los dones. Las manifestaciones son dadas a creyentes, obviamente, que son salvos y bautizados con el Espíritu Santo. A veces hay un poco de conflicto en esto. No es que Dios haga acepción de personas, pero sí es cierto que cuando hablamos de los dones, ejemplo, los dones del Padre, los dones del ministerio o los dones del Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene un requisito y ahorita lo vamos a ver. Y uno de los requisitos para operar o moverse en las manifestaciones del Espíritu Santo es que el creyente debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Velo en lo siguiente, versículos 2, 3 y 12, 7. Sabéis que cuando erais gentiles, hago énfasis en erais gentiles, o cuando eras alguien que no conocía a Cristo, se te llevaba, dice, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie le puede llamar a Jesús Señor si no es dado por el Espíritu Santo. Y para que tú participes de esta gracia, tienes que ser una persona que haya tenido un encuentro personal con Jesús. Versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si hablamos de la manifestación, aquí está implícita la experiencia de salvación y la experiencia del bautismo espiritual. Ejemplo, en el 12:10, a otro el hacer milagros. Hablando de las manifestaciones, dice: a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ejemplo, se nos dice diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Pregunta: ¿acaso alguien puede hablar en lenguas o interpretar las lenguas sin ser bautizado con el Espíritu Santo, cuya evidencia es hablar en lenguas? Entonces no sienta la base para lo que estamos diciendo. Son creyentes, obviamente salvos y bautizados con el Espíritu Santo. ¿O acaso puede tener una manifestación espiritual y sobrenatural del Espíritu Santo y no haber pasado por el bautismo espiritual? Como que no es congruente esto. Quiero decirte que la evidencia del bautismo espiritual es el hablar en lenguas. Una vez puesta esta base acerca de la operación de los dones, quiero hacer una aclaración pertinente para que no confundamos los dones. Es precisamente en base a algunas preguntas que a veces tenemos. Hay dones que son administrados por el Padre, hay dones que son administrados por el Hijo y hay dones que son administrados por el Espíritu Santo. Son diferentes y a la vez algunos muy similares, pero operan de manera diferente. Ejemplo, en el versículo 12, 4, 5 y 6 dice: ahora bien, fíjate las palabras que usa, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando del Hijo. Y en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, hablando del Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Es lo que te digo, hay dones administrados por el Padre, hay dones administrados por el Hijo y hay dones administrados por el Espíritu Santo. En este contexto estamos hablando de cómo operan los dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Y cada uno, como te mencioné, tienen un requisito indispensable, pero todos podemos cumplirlos cumpliendo con esos requisitos. ¿Sí? Ejemplo, para fluir en los dones del Padre es necesario ser salvo. A eso le llaman operaciones o dones del Padre. Para servir en los dones del Hijo se requiere un llamamiento de parte del Señor a tiempo completo, y eso se llaman los dones del ministerio. Lo tercero, para recibir las manifestaciones del Espíritu Santo es necesario el bautismo espiritual, por eso se le llaman dones espirituales. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Todos los dones operan de manera diferente. Y te voy a dar un ejemplo. Ejemplo, el don de profecía, que se menciona en los dones del Padre, el profeta que se menciona en los dones del ministerio, y la profecía que se menciona en las manifestaciones del Espíritu Santo. Nota cómo este don aparece con las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero operan diferente. Hay quien en la congregación dice: es que Dios me usa para dar palabra de profecía. Claro que sí, aún nosotros podemos estar profetizando, predicando la palabra, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, acerca de la profecía, yo te quiero decir, repito, que se menciona tanto en los dones del Padre, en los dones del Hijo y en los dones del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Pero por ejemplo, cuando hablamos de una persona que da una profecía, claro que este es viable, puede estar fluyendo en los dones del Padre y estar dando una palabra de profecía. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Pero esa palabra de profecía es muy diferente al don del ministerio del profeta. El profeta es un ministro, es alguien que Dios llamó de tiempo completo para ejercer el don de profeta, así como el don pastor o el don evangelista, que son dones del ministerio y que los administra Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, hablando de la profecía, cuando hablamos del don del Padre, todos los salvos podemos fluir en ese don. Cuando hablamos del don profeta, ese requiere llamamiento de parte de Cristo al ministerio de tiempo completo. Cuando hablamos de la manifestación profética, es dada por el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Este don requiere de todo un estudio por separado, por cierto, y cada uno de los dones. Pero ahora estamos tocando, aleluya, muy por encima los dones del Espíritu Santo, pero esto te va a ser de mucha bendición. Por eso enseguida solo quiero dar un esbozo de cómo operan los dones del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Lo primero que quiero ubicar, ya mi esposa lo ubicó, yo lo quiero mencionar de paso, leyendo la escritura en 1 Corintios 12, 7 al 11, hablando del listado de los 9 dones espirituales o manifestaciones del Espíritu Santo, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Acerca de esto solo te voy a dar 2 ejemplos. Ejemplo 1, hablando acerca de la palabra de conocimiento, quiero decirte
que casi siempre uno o dos o más dones van tomados de la mano. Casi siempre la palabra de conocimiento va ligado a la palabra de sabiduría. Pero si hablamos de la palabra de conocimiento, te quiero decir lo siguiente: este don puede venir en forma de visión, puede venir en forma de una revelación directa al corazón, ¿sí? O puede venir una forma directa de revelación al pensamiento, acompañado de un deseo sobrenatural de expresar lo que Dios está revelando. En este don le es dado por el Espíritu Santo una pequeña parte del infinito conocimiento de Dios a un creyente bautizado con el Espíritu Santo. Tal conocimiento solo Dios lo sabe y lo revela. Ejemplo, para solucionar algún problema, para dar dirección en una situación específica, para descubrir algún misterio, y se da de manera específica en una situación específica y de manera sobrenatural. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero decirte de paso que todas las manifestaciones son para exhortación, para consolación y para edificación. Un ejemplo bíblico de palabra de conocimiento es el caso de la conversión de Saulo de Tarso, a quien nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Esa conversión se narra en Hechos capítulo número 9. Yo leo los versículos 10, 11 y 12. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Note cómo le viene la palabra de conocimiento. A Ananías le viene en visión y viene la palabra. Note cómo se llama palabra de conocimiento, pero viene de diferentes maneras. Y aquí viene una palabra que dice Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo quiero que ubiques aquí en esta palabra de conocimiento dada por el Espíritu Santo a Ananías, a una persona específica, acerca de una persona específica de Saulo de Tarso. Le da la dirección, le da la calle, le da el número, le da las circunstancias, le da quién es, qué le ha acontecido. Aleluya. ¿Qué quiero decir? Las manifestaciones del Espíritu Santo no son a ver si sucede o a ver qué pasa. Son de manera específica, segura, pero son de manera sobrenatural. Aquí está una palabra de conocimiento que es dado a Ananías acerca de Saulo de Tarso. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Quiere decir que cuando viene la palabra de conocimiento a un creyente, este recibe en visión, en revelación, en una palabra directa al corazón o en un pensamiento directo de manera sobrenatural, para que diga o ejercite algo acerca de alguna circunstancia, de alguna persona. Y esta palabra de conocimiento es muy específica en su manifestación cuando le es dado a algún creyente. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Un segundo ejemplo. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus, que es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo. Escuche, este don consiste en discernir qué espíritu está operando en alguna manifestación espiritual de una o varias personas, o qué espíritu se está moviendo en algún ambiente espiritual. Y a quien le es dada esta manifestación puede discernir si es producto del espíritu humano, o si es producto del espíritu diabólico, o si es de parte del Espíritu de Dios. Quiere decir que viene una capacidad sobrenatural sobre un creyente bautizado con el Espíritu Santo
para ver en los ambientes espirituales y conocer bajo qué efecto o de qué espíritu se da o está la manifestación en una persona, o bajo qué manifestación o influencia está hablando o está actuando. Iglesia, ¿cómo necesitamos las manifestaciones del Espíritu Santo? Con todo respeto, nos hemos conformado, nos hemos acostumbrado a no buscar el bautismo espiritual, a no buscar las manifestaciones espirituales. Con todo respeto, no hemos querido pagar el precio. Hoy necesitamos hombres y mujeres dispuestos para que el Espíritu de Dios les use en discernimiento de espíritus, en palabra de sabiduría, en palabra de ciencia, en dones de sanidades, en hacer milagros. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Tenemos que avanzar un poquito más, iglesia. Ejemplo bíblico del discernimiento de espíritus. Aquí vemos una muchacha con espíritu de adivinación. En Hechos 16, 16, 17 y 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo pudo discernir qué espíritu se estaba moviendo de continuo en aquella muchacha, y entonces por el poder del Espíritu la hizo libre para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Urge que busquemos las manifestaciones espirituales en nuestra vida para bendición de la iglesia y para el establecimiento del reino de los cielos en el corazón de todas las personas. Yo te quiero desafiar que conozcas los dones del Espíritu Santo, que anheles los dones del Espíritu Santo, que te documentes en la palabra de cómo operan, en qué casos el Espíritu Santo se manifiesta, y que tú seas un instrumento de poder para la gloria de Dios. Hoy necesitamos de urgencia las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras congregaciones. Hoy necesitamos experimentar el fuego de sus dones para la gloria de su nombre y para edificación y bendición de la iglesia. En esta hora yo quiero elevar una oración. Quiera Dios, si la palabra que hemos escuchado nos haya bendecido. 2, nos haya dejado incómodos. 3, nos haya dejado desafiados y motivados a buscar más de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, creador de todas las cosas, que en el nombre de Jesús nos has dado a beber de un mismo espíritu, y que tu palabra habla de los que creen, de hablar en lenguas, de hacer sanidades, de hacer milagros. Hablas de señales y prodigios. Amado Señor, amado Espíritu Santo, tómanos a cada uno de nosotros. Queremos que tomes a la iglesia y que obres de manera sobrenatural. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos bendice, que nos ilustra, pero es de nosotros el movernos en fe, el estar dispuestos y practicar, creer lo que nos ha revelado a través de la persona y de los dones del Espíritu Santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús, a quien damos todo honor y toda gloria por siempre. Amén y amén. ¿Qué le parece si en este momento cierra sus ojos ahí donde está y busca la presencia del Espíritu Santo?
busca el bautismo del Espíritu Santo allí en su hogar. Busca que el Señor le llene y le dice: ven Espíritu, ven a mi vida, ven a mi corazón y haz un cambio en mí. Gracias, Señor Jesús. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te
Dios nos ha bendecido a través de la exposición de su palabra. Damos gracias a Dios por esta palabra que Dios ha traído a través del pastor José Antonio Montoya, a través de la pastora Cristi Solís, y doy gloria a Dios por la palabra que Dios me ha dado para darte en esta hora también. Damos gracias a Dios por este tema tan necesario y tan urgente en nuestras vidas, en nuestros ministerios y en nuestras congregaciones. Damos gloria a Dios acerca de este tema, los dones del Espíritu Santo. Y así, con una oración, vamos a quedar despedidos de esta transmisión, de este seminario. Yo te invito a que me acompañes a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias por la bendición de este seminario, por esta actividad en la sección, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas, por cada uno de los pastores y ministros, por los que hemos, Señor, traído una palabra de parte tuya para tu iglesia, Señor. Te damos la gloria y el honor. Pedimos, Señor, que nos mantengas inquietos acerca de la persona del Espíritu Santo y acerca de los dones. Pedimos, Señor, que esos dones se manifiesten en cada creyente y en cada congregación. Toda la gloria, Señor, la damos para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Así estamos despedidos.